Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Pensemos en Familia. Les habla María del Tránsito Giraldo Usme del Centro de Familia de la Universidad Pontificia Bolivariana. Me alegra saludarles. Hoy vamos entonces a continuar con nuestro ciclo de cuidado. Hemos estado abordando precisamente en esta primera parte de los programas que hemos hecho el asunto del cuidado paliativo. Por ejemplo, los retos del cuidado con el adulto mayor, la familia también como actor protagónico en el cuidado de las personas que tienen dificultades de salud, por ejemplo, y también la importancia de lograr que seamos conscientes de tener un cuidado con las personas cuando están en esa condición de salud tan delicada. Bueno, hoy vamos, a darle como un giro al asunto del cuidado, pero lo vamos a mirar desde otra perspectiva, y es desde la economía del cuidado, porque en los últimos años también se habla de la importancia que tiene en la economía precisamente esos cuidados que se dan en casa, como lo que pasa en la distribución de la familia, en el asunto de los asuntos de la distribución para organizar, por ejemplo, la casa o para hacer diversas actividades domésticas, tiene una incidencia en la economía del país. Entonces, para ello hemos invitado a Andrea Londoño. Ella es comunicadora y hace muchos años viene trabajando el tema y participa en la Mesa del Cuidado de la ciudad de Medellín. Tenemos también a Joseph Flores, nuestro practicante de psicología, acompañándonos en el día de hoy. Vamos entonces a saludar a Andrea. Andrea, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, María del Tránsito, buenos días, Joseph, y buenos días a toda la comunidad, a todas las personas que nos oyen en este momento. Gracias por seguirse interesando en estos temas de familia y en este caso específicamente en el tema de cuidado, trabajo doméstico, que tanto tiene que ver con el bienestar de las familias, que es eso que finalmente pretendemos. Bueno, Andrea, para que a nuestros oyentes les quede muy claro el tema, vamos a tratar de definirlo, de aclararlo. ¿Qué es la economía del cuidado? Cuando entramos a hablar de definiciones, es un poco difícil quedarse con una, porque existen varias, y en este caso, en el tema de la economía de cuidado, podríamos decir que está muy afectada por quienes la definen dependiendo de la cultura, del país, etcétera. Pero en términos generales, podríamos decir que es aquella disciplina o aquella área del conocimiento que se encarga de medir en términos de tiempo, y esos tiempos convertidos en salario, que es una de las formas de medir el trabajo, y que a lo largo de la historia es un trabajo que ha sido realizado en la mayoría de los casos por mujeres, y esto entonces permite que este trabajo que antes en el caso de nuestras mamás, abuelas y las generaciones anteriores, llamábamos cariño, llamábamos amor, llamábamos incluso destino, el destino, hoy lo tasemos, hoy lo midamos como trabajo, como cualquier otro trabajo, y en torno a esto, los gobiernos puedan establecer políticas para que esas personas que realizan esos trabajos, que en su mayoría son gratuitos, lo realizamos de manera gratis, subsidiamos a los estados y subsidiamos a las sociedades en esto, cada vez más se reconozca como cuidado, se pague y se garantice el bienestar de estas personas cuidadoras. Andrea, lo que tú nos mencionas es un tema para nosotros muy nuevo, un tema que yo creo que todavía no lo hemos podido como asimilar, que el trabajo doméstico tiene un valor, y tiene un valor que tiene implicaciones en la economía del país. Y precisamente eso es lo que queremos en el día de hoy,
hacer una reflexión, una orientación educativa sobre el tema y que las familias tomen conciencia de la importancia del trabajo, del cuidado como un trabajo, que ese también es otro de los aspectos relevantes que tenemos que anotar hoy. A veces, como bien lo mencionaba Andrea, pensamos que es nuestra obligación, que es un asunto de cariño, que es por amor, que cuidamos al esposo, a los hijos o a los adultos mayores. Es un trabajo y como tal también tiene repercusiones en lo salarial y en lo que tiene que ver con lo económico. Pero, señora, sí, sigue Andrea. Sí, discúlpame, pero es que mencionas una parte fundamental de esto, das en el clavo, como decimos, porque efectivamente hasta hace poco, yo recuerdo incluso cuando yo estaba en el colegio hace unos 40, 50 años, que algunas personas les preguntaban, ¿qué hace tu mamá? Y respondían, nada. Y resulta que la mamá había sido o era, y todavía sigue siendo el trabajo de muchas mamás, la que primero se levanta en la casa, la que despierta a todo el mundo en la casa, y la última que se acuesta y todo el día se la pasa en una jornada de trabajo. Sin embargo, como socialmente hemos valorado como trabajo lo que se hace de puertas para afuera de las casas, con un salario, unas prestaciones sociales, en las empresas, en el gobierno, en las organizaciones sociales, eso que se hace dentro de las casas ha sido tradicionalmente subvalorado y no pagado. Por fortuna, eso lo estamos mejorando con políticas públicas de cuidado y, como tú dices, con la conciencia dentro de las casas de que no es un destino de las mujeres. No existe ninguna prueba hasta el momento que nos permita decir que las mujeres nacemos con facultades o con habilidades o con capacidades por el hecho de ser mujeres superiores o mejores que las de los hombres para dar un tetero, para tender una cama o para lavar un plato. No, lo sabemos hacer mejor porque lo hemos hecho cientos de veces más que los hombres, porque el hábito hace la maestra, pero no porque tengamos per se facultades especiales. Esto por fortuna está cambiando. Sí, por fortuna está cambiando porque obviamente ya pues los hombres asumen también el cuidado de una manera organizada y pues con conciencia, porque como hay unos que no saben ni hervir el agua, hay otros que sí tienen pues mayores potencialidades en ese aspecto. Pero bueno, históricamente, ¿de dónde surge la necesidad de hablar de este tema? O sea, ¿cuáles son los antecedentes de la economía del cuidado? Mira, situemos, digamos, 4 momentos en la historia reciente. Remitámonos a los años 40 o 50, cuando con el avance tecnológico que hizo la medicina de crear la píldora, la famosa píldora anticonceptiva, que realmente ha sido una de las grandes revoluciones, una de los grandes cambios en la historia de la humanidad y nos ha permitido a las mujeres planificar y planear la cantidad de hijos o hijas que queremos tener o que no queremos tener. En ese primer momento hablábamos de los estudios de mujer. Luego, hablando desde el punto de vista como de la academia, de los y las estudiosas. Luego vinieron unos estudios de género y ahí se introdujo este concepto de género que tiene que ver más con un aspecto cultural que con el biológico. Y después de los estudios de género vino otra evolución en los conceptos del cuidado, que fueron los estudios de cuidado. Y posteriormente, que es en el momento en el que estamos, llegamos a los estudios de la economía del cuidado, que es cuando esos cuidados se tasan en horas de trabajo, se tasan en salarios pagados y los estados lo incorporan en sus políticas públicas y las organizaciones lo incorporan en sus políticas laborales y en sus políticas, por ejemplo, de conciliación familiar y laboral. Me parece que lo que nos mencionas da cuenta de que es un tema que no aparece de la noche a la mañana,
sino que hay un proceso de investigación, hay un proceso histórico por los cambios precisamente que nos mencionabas y que responden a las necesidades que tenemos en este momento. Porque me haces acordar de un artículo que leía estos días en BBC News de Islandia, que es el país que ya ha superado como la brecha de género, y hablaban de uno de los ejemplos, era la participación política de las mujeres, que empezó en 1905, ¿sí? Y eso las puso precisamente a cambiar las políticas públicas. O sea, allí las mujeres participan más de la mitad, del 50 o el 60%, en actividades políticas, en gerenciando empresas, por ejemplo. Los hombres y las mujeres tienen 6 meses para el cuidado de los bebés y les dan el subsidio para que ambos puedan estar en casa con el bebé. Y los salarios son iguales para hombres y mujeres acorde al puesto que tenga, ¿cierto? Entonces me llama la atención lo que tú me nombras de los antecedentes con esta historia de Islandia, porque es un trabajo que viene desde hace muchos años y que logra cumplir el objetivo, que es de alguna manera superar esas brechas que hay entre hombres y mujeres y que haya condiciones de bienestar para ambos, ¿cierto? Y especialmente para las mujeres que están dedicadas al trabajo del cuidado. Joseph. Y bueno, y precisamente frente a lo que ustedes han venido dialogando, que pues creo que es un tema demasiado poderoso, especialmente para las mujeres que nos están escuchando en este momento. Creo que hay una pregunta que de pronto surge en muchas ocasiones y que puede ser de difícil respuesta, pero que igualmente es importante mencionar, y es desde tu perspectiva, desde tu experiencia como profesional, como mujer. Tú, digamos, ¿en qué sentido consideras que se ha naturalizado el que sean las mujeres quienes cuiden y no todos los miembros de la familia por igual, incluso partiendo de estos principios de la economía del cuidado que tú mencionas? Pero ¿por qué se naturalizó a la mujer como tal y no a los demás miembros? Gracias, Joseph. Tu pregunta es muy profunda y tiene múltiples respuestas. Voy a dar aquí algunas de estas, además porque, como digo, son muchas las variables, son muchas las causas, además por cultura o por sociedades, como nos explicaba María del Tránsito. Ha habido sociedades que por sus desarrollos políticos, por su misma geografía, han tenido unos desarrollos distintos a los nuestros. Tendríamos que decir que inicialmente hay una fuerza, hay una inercia cultural, igual que nos enseñamos, digamos, en nuestra cultura a tener 3 comidas al día, desayuno, almuerzo y comida, y eso lo vemos como natural porque con esa práctica nacimos y así nos hemos cultivado. Hay otras sociedades en las que se come 2 veces al día, una media mañana fuerte y un algo o tarde que es como comida, y no podríamos decir que una u otra es mejor o peor. El asunto es que de acuerdo como nos vamos desarrollando culturalmente, creamos unas formas que benefician o perjudican en ocasiones a unas partes de la sociedad. En este caso, debido a asuntos históricos que podríamos decir se remontan por allá a la revolución industrial del siglo XVIII, la mayoría de los hombres tuvieron que salir a las calles a desempeñar ciertas tareas industriales porque se estaba necesitando mucha mano de obra en las empresas. Y esto, digamos que obligó a una naturalidad, a una natural permanencia de las mujeres en ese momento en las casas, dado que éramos las que, o somos las que biológicamente hasta el momento nos embarazamos y parimos. Son las dos, digamos, grandes diferencias biológicas entre hombres y mujeres. A partir de eso naturalizamos esto
y se ha creído, hay algunas tendencias o visiones teóricas que ven algún tipo de manipulación, digamos, interna en estas políticas. Yo creo que ha habido cierta ceguera cultural en la que no hemos visto que nos ha quedado muy fácil como sociedad, en esa medida somos facilistas, decir que las mujeres nos quedemos en las casas y que los hombres salgan a trabajar. Y nos ha quedado fácil, y a los gobiernos les ha quedado fácil esto, pues porque se están ahorrando una cantidad de dinero, de políticas públicas en una población que somos más del 50% de la población, en este caso en Colombia, sin recibir ningún tipo de remuneración, ni afiliación, ni cuidados en el sistema de seguridad social, etcétera. Entonces, esos privilegios que han tenido hasta el momento los varones por trabajar en la calle, por ganar unos salarios, por tener unas jornadas de tiempo limitadas. Los varones terminan su jornada a las 5, a las 6, a las 7 de la noche, a la hora que termine su jornada, la terminan, llegan a la casa y culturalmente a la casa llegan a descansar, mientras la mujer de la casa habitualmente sigue trabajando. Entonces ha habido unos privilegios, Joseph, que han tenido los varones, y las mujeres, en cambio, pues hemos tenido este mandato que a veces incluso se cree que es religioso, que nos viene como del cielo, de algún tipo de mandato divino. Realmente ha sido una repartición de los trabajos a nivel cultural que, repito, por fortuna está cambiando. Y ahí les doy un dato: las nuevas generaciones, la generación, por ejemplo, de Joseph, de mis hijas, quienes están en este momento en los últimos años de colegio, de universidad y saliendo de las universidades, nos están dando un muy buen ejemplo y nos están marcando la pauta a mi generación y a las generaciones anteriores en cuanto a la redistribución de los trabajos de las casas. En este momento vemos cómo las parejas que se están conformando, heterosexuales, homosexuales, jóvenes, entran de una vez con unas negociaciones de a quién le toca qué en la casa, quién cocina, quién lava los platos, quién tiende la cama, a qué horas llegas para asumir esto o lo otro. Ese cambio cultural nos lo están enseñando las nuevas generaciones. Bueno, y que es maravilloso que se esté dando ese cambio. José, recuérdanos por favor los números de Radio Bolivariana para que las personas que tengan preguntas, que nos quieran conversar acerca de cómo redistribuyen las labores domésticas en la casa, nos parece muy rico que nos puedan aportar. Claro, María T. El número es 604-354-8430. 604-354-8430. Que escuchándote, mencionando pues como esa asignación de roles que se hizo en la familia, bueno, la mujer en la casa, el hombre como proveedor económico, me cuestiona porque digamos que históricamente en las sociedades indígenas las mujeres salían a cazar, a sembrar, o sea, tenían un papel protagónico en ese trabajo por fuera de la casa, y era quizás a veces el hombre el que se quedaba en la casa asumiendo el cuidado de los hijos o cocinando o haciendo lo que se tenía que hacer al interior de la casa. Entonces uno se preguntaría, bueno, ¿qué pasó en la historia de la humanidad que se cambiaron esos roles y dijeron, bueno, un momentico, ustedes señoras se quedan en la casa y ustedes señores se quedan en la calle haciendo pues todo el trabajo de proveer? Y yo pienso que esos cambios que estamos viviendo con lo que nos menciona con los jóvenes da cuenta también de inequidad, ¿cierto? Porque obviamente el asumir un trabajo en la casa tan fuerte, porque la labor de la casa no es fácil, o sea, y más si usted tiene hijos, se incrementa mucho más la labor y más el cuidado de los niños pequeños. Y digamos que esa es la conciencia que queremos crear
sobre la importancia desde que los niños, los adolescentes y los adultos participen en esa distribución del cuidado y del trabajo doméstico en casa. Tenemos una llamada. Muy buenos días. Sí, muy buenos días. Sí, señora. Le habla Marta desde Calasanz. Sí, señora. Lo que pasa es que tengo una inquietud y aparte de todo una situación como moral, porque yo estuve al cuidado de mi madre me falleció hace ya un añito. Resulta que yo soy la única mujer sola y sin pensión. Yo soy separada hace más de 20 años. Resulta de que yo estuve pues al cuidado de mi madre y ninguno de mis hermanos pues tenía yo como ese apoyo, de pronto de vez en cuando la ayudita, pero de resto ningún otro apoyo. Pues mi madre me falleció, yo vivía con la pensioncita de ella, vivíamos pues juntas porque ya era jubilada. Ahora que mi madre falleció, a mi mamá le dependió, yo era la que le cobraba y mi madre resulta de que al mes siguiente yo cobré el dinero que le correspondía a ella y para pagar pues mis cosas y para como sostenerme esos días. Pues le cuento que en este momento eso fue como una bomba de tiempo, porque yo tengo hermanos que son hasta fiscales y todo eso lo pusieron en la red social, todo, que porque eso fue un atrevimiento, yo a ellos nunca les cobré, yo todo el tiempo al pie de mi mamá. Entonces esa parte como de psicológicamente me tiene muy, muy triste, como si yo hubiera robado, como si yo hubiera hecho un mal muy grande. Entonces yo quisiera, y los escucho, ¿qué consejos me dan? Muchas gracias. Bueno, doña Marta, muchas gracias por su llamada. Y realmente lo que usted nos narra es una situación que responde a lo que estamos conversando, ¿sí? O sea, como una persona que dedicó su tiempo, es como decimos el dicho, en cuerpo y alma, se dedicó a cuidar la madre, y los hermanos no reconocieron ni valoraron ese tramo de tiempo que usted estuvo ahí. Y obviamente usted cobrar esa última pensión era un derecho que usted tenía para poderse solventar y responder también a un tiempo que usted estuvo con su mamá. Y como su familia pues hace toda una alusión a como si usted hubiese robado algo que le correspondía por derecho. O sea, si es una persona que está todo el tiempo cuidando, pues es que las personas no vivimos de aire, no vivimos de agua molida y viento raspado. O sea, se requiere un aporte económico para poder solventar los gastos que se tienen, o sea, mínimo pagar los servicios, el mercado, etcétera, etcétera. Andrea, ¿cómo entender esta lógica de esta familia? Sí, pues señora, le envío un saludo afectuoso y me solidarizo con usted, porque debe ser muy duro, no solo la pérdida de la mamá, sino el mal agradecimiento o la ingratitud de parte de su familia. Se me ocurre pues sugerirle que trate de conversar con su interior y reconocer que por encima de los reconocimientos que a uno le hagan en el exterior, las personas que están alrededor de uno, usted quede muy satisfecha porque hizo su labor, su mejor trabajo con su mamá. Ahora, esta situación que usted nos refiere es una situación que tristemente es más común de lo que vemos, porque las personas, pues digamos en este caso en su mayoría los varones, no tienen en su cabeza el código, la categoría, la forma de que cuidar a alguien es trabajo. Entonces cuando alguien dice esto vale algo, y en este caso la pensión de su mamá le correspondería a usted de manera natural como una mínima compensación a ese trabajo que usted hizo de manera gratuita, es muy común que esto no se valore. Le sugiero, ya cuando terminemos en el programa, conozco un par de instituciones que prestan
algún tipo de servicio jurídico. No estoy segura si casos como el suyo lo atenderían, pero indaguemos si es posible que usted tenga algún tipo de ayuda jurídica, porque lo que sí le puedo asegurar es que la Corte Constitucional colombiana ha emitido fallos que defienden y protegen los derechos de las personas que han cuidado, incluso sin nexos laborales formales, pero defienden los derechos de personas cuidadoras, como lo que usted ha hecho con su mamá. Entonces, cuando termine el programa, a través de las personas de Radio Bolivariana, le haremos llegar un par de datos a ver si de algo le sirven y bueno, mucho ánimo. Sí, me parece importante lo que mencionas, Andrea, porque es recordar también como los temas que hemos abordado en el ciclo pasado, en programas pasados, y es, por ejemplo, en una familia donde es la mujer la que está soltera, la que está sola, es asignada pues como para el cuidado de la mamá, y los demás pues como que se lavan las manos y simplemente están ahí como ni siquiera aportando o acompañando o ayudando. Y recuerdo también el síndrome del cuidador, que el cuidador termina quemado, o sea, es decir, queda más cansado, más enfermo, vulnerado en sus derechos, porque cuando una persona está dedicada totalmente al cuidado, es una persona que no puede salir a la calle, que no puede interactuar con otras personas, que no se relaciona con su familia, porque obviamente el cuidado está 24/7, de día y de noche tiene que estar pendiente de la persona que está delicada de salud. Y esos son elementos que las familias no contemplan, que las personas que están al cuidado son personas que también se pueden ver muy afectadas por esa situación de cuidado. Y es también una falta de conciencia, como socialmente lo podemos identificar, donde no hay solidaridad, no hay un trato, digamos, de respeto y de valoración por la persona, sino que es criticada por su familia o por sus vecinos. Y yo pienso que este tipo de casos que nos comenta la señora tienen que ir cambiando en esta sociedad. ¿Por qué? Porque es reconocer que el cuidado es un trabajo y que ese trabajo amerita un salario, un reconocimiento. O sea, si no hay salario, mínimamente que haya un respeto y valoración por lo que las personas están haciendo, y que lo están haciendo en un sentido de solidaridad, pero que también requieren ser apoyadas en muchos aspectos. Si ustedes mencionaron, yo creo que un concepto clave, incluso Andrea lo mencionaste ahorita en tu discurso y María te lo acabaste de reafirmar, y es que en muchas ocasiones el cuidado no se considera trabajo, como que se da por sentado que se tiene que hacer y ya, y no se considera trabajo. Pero entonces, para que aclaremos un poco ese punto, Andrea, y las personas que nos están escuchando de pronto entiendan la dimensión que realmente acapara el cuidado. Si nosotros hablamos de la economía del cuidado, ¿qué incidencia tiene esta economía en el desarrollo económico del país, en Colombia? Es decir, si lo pasamos a cifras, ¿eso cómo suena? ¿Eso cómo sería, para que las personas entiendan que eso sí tiene un trasfondo de trabajo? Sí, para entender cómo esto es un trabajo, además de los agradecimientos, además del cariño o el afecto que se le quiera poner, porque en ningún momento queremos decir que el cuidado no se le puede poner cariño, no se le puede poner afecto, no, pongámosle lo que queramos. Lo que decimos es, además del cariño, que tenga unas condiciones básicas como trabajo. Igual que haríamos con un arquitecto que está diseñando un plano, qué bueno que lo haga con cariño y que se relacione con el cliente o la clienta con cariño, o un gerente o una secretaria, el afecto que se le quiera poner con las personas que se relacionan con su trabajo, eso es libre de cada persona. Pero lo mínimo que son las circunstancias laborales es lo que las circunstancias de bienestar es lo mínimo que nos tenemos que garantizar como sociedad. Entonces,
para responder, digamos, matemáticamente a la pregunta de Joseph, encontramos lo siguiente: para tasar o medir la economía de los países, hay muchas medidas, así como tenemos medidas para, yo no sé, la altura o la fiebre o etcétera, tenemos unas medidas, unas formas de medir la economía de los países. Y una de estas medidas es el PIB, Producto Interno Bruto, lo oímos por ahí mucho, que le dicen el PIB, y ese PIB mide la producción de riqueza de los ciudadanos y las ciudadanas en un país. Entonces, ¿cuánta riqueza genera la industria manufacturera? Y le ponen un PIB. ¿Cuánto riqueza, cuánto PIB genera la industria, el sector de servicios bancarios? Y le ponen un número. Y si al sector de cuidado le pusiéramos un número, es decir, si lo midiéramos en tiempos, que ya lo tenemos medido por el DANE por fortuna, y ese tiempo lo convirtiéramos a salarios y se pagara, aportaría el 20% del PIB del país, más que cualquier otro sector del país. Es decir, por cada 100 pesos que en Colombia se producen, 20 los estaría produciendo el sector de cuidado. Con eso, Joseph, te cuento y le cuento a las personas que nos están oyendo la importancia del trabajo del cuidado. Dentro de las casas, el trabajo de cuidado no solo se realiza dentro de las casas, también hay otras tareas por fuera de las casas, pero la mayoría es dentro de las casas. Nosotras nos encargamos, nosotros y nosotras, o más bien, dentro de los hogares nos encargamos de que la fuerza productiva de un país que va a salir por fuera de las casas a seguir produciendo esté en óptimas condiciones de salud, de cuidado, de aseo. ¿Por qué? Porque si dejamos morir de hambre a las personas de las casas, no hay quien vaya a las fábricas a trabajar. Si alguien no encuentra comida en la casa, o no encuentra la ropa planchada, o no encuentra la ropa lavada y se tiene que quedar en la casa haciéndolo, pues no puede ir a trabajar. Entonces, dentro de las casas somos parte fundamental del aparato productivo de los países. Muchas gracias, Andrea, por esa claridad, porque realmente nos tiene que cuestionar cómo esto tiene un equivalente en lo económico. Tenemos una llamada. Muy buenos días. Buenos días. Sí, bien pueda. Bueno, mi nombre es Natalia. Estaba escuchando el programa, vengo escuchándolo pues en varias ocasiones, y al hablar pues constantemente del tema que les preocupa, que es el cuidado, me sentí la necesidad de hacer la llamada para hacer una pregunta, debido a que en la producción de mi trabajo de grado en la universidad, de mi pregrado, nos estamos preguntando por un tema que tiene mucha relación con el tema del cuidado, puesto que nuestra pregunta tiene que ver con cómo se le ha relegado históricamente a la mujer el trabajo de la docencia, y por qué hay tanta predominancia de mujeres en el trabajo con los niños de la primera infancia. Entonces, primero pues aclarando que de pronto me salgo un poco del tema de la economía del que están tratando hoy específicamente. Quisiera preguntar, para escucharlos ustedes de pronto, qué me pueden aportar respecto a cómo piensan ustedes que se vincula esa relegación femenina del cuidado en el espacio doméstico del que ustedes hablan tan constantemente, a la salida que tuvo la mujer al escenario, digamos, profesional y público en la docencia, porque dentro de todos los oficios que tienen que ver con el cuidado, los que más fueron reconocidos de pronto para la mujer fue la educación, y digamos que al ella permitírsele ese trabajo, al ser tan complejo que la mujer pudiera acceder a un trabajo público en que tuviera que ver con un sector específico de la sociedad, se logra de alguna forma que haya economía del cuidado, es decir, que de alguna forma ese cuidado sea retribuido. Muchas gracias a ti por tu pregunta y por escucharnos. Qué rico que los programas te estén aportando para tu trabajo de grado.
Y me parece muy interesante también lo que mencionas de el cuidado en las mujeres, especialmente que son docentes, que ese fue uno de los trabajos de alguna manera que fue muy aceptado en tiempo atrás y que era pues como un rol que se tenía el permiso para ser docente, ¿sí? Hablando pues de la época del siglo XIX, principio de los años 20, donde a las mujeres pues si querían trabajar, podían hacerlo, pero desde la docencia. Andrea. Sí, mira, yo tengo que decir que no he estudiado mucho el tema de esta raíz histórica de la conexión entre la mujer cuidadora, la mujer docente, pero sí me atrevería a decir que hay una relación directa entre el imaginario, eso que tenemos en la cabeza alrededor de cómo nos imaginamos una mujer, que entonces nos la imaginamos lavando platos, cuidando un bebé, cuidando un niño, cuidando un enfermo, y por eso esa relación tan directa entre mujeres cuidadoras en la casa, mujeres maestras, sobre todo en los primeros años, docentes, sobre todo en los primeros años de los centros de cuidado infantil, o lo que antes mal llamábamos guarderías o el kinder, y al mismo tiempo las enfermeras. Como es un trabajo relacional, es un trabajo en el que yo estoy prestando mi fuerza de trabajo en constante contacto con otra persona, en este caso el niño, la niña, la persona que está enferma o que está en una situación de discapacidad o que está en proceso de aprendizaje de algo. Ese proceso relacional se ha asociado en estos primeros años de vida a la mujer. Creo que hay esa tendencia histórica, pero más allá no sabría más. Pero qué tema tan interesante. No, y está muy interesante porque escuchándote también me atrevo a decir algo, y es precisamente ligado al género. O sea, la mujer desde su, digamos, delicadeza en el trato, en ser cuidadosa, en ser femenina, en ser una persona que tiene como aparentemente las condiciones naturales para el cuidado, ¿cierto? Por su condición femenina. Y me parece que se le endilga pues como, bueno, usted como es mujer, como es delicada, como es femenina, usted puede cuidar también a los chicos en la escuela, ¿cierto? Pero ahí también es donde tenemos que hacer la pregunta, digamos, y que me quedó muy claro en todas las conversaciones que hemos tenido sobre el cuidado, que el cuidado es para todos, o sea, hombres, mujeres, adultos, adolescentes, niños, niñas, estamos con la posibilidad de cuidar, de organizar, de hacer, ¿sí? Y que eso no es un asunto de género, es un asunto de condición humana. Nosotros como personas estamos en condición de cuidar, ¿sí? Y que obviamente también en esas labores que se asumen desde las profesiones, también se ha puesto un género. Estas profesiones son para hombres, estas profesiones son para mujeres, y que ahorita también el contexto nos está mostrando que las condiciones las tenemos los hombres y las mujeres para cualquiera de las profesiones o los oficios que se realicen, ¿cierto? Por ejemplo, lo vemos en la calle, lo vemos en las construcciones. Antes no veíamos mujeres en la construcción y ahora vemos mujeres en la construcción. Que ese es un trabajo para hombres por la fuerza, por no sé qué. Pues resulta que hay mujeres que tienen mucha fuerza también y pueden hacer la labor de construcción. E igualmente hombres, por ejemplo, antes los hombres no podían estar en la cocina y ahora digamos como que la tendencia es que los hombres sean chef, ¿sí? Y son los que están apropiados de las cocinas de los restaurantes y del mundo, ¿sí? Entonces, y que la cocina era solamente de las mujeres, y resulta que no. Entonces, ¿cómo el género nos pone en un lugar, pero cómo el contexto ya nos abre
a muchas profesiones, a muchas opciones y especialmente al cuidado. O sea, tenemos ya enfermeros hombres, cuando antes también eran solamente mujeres las que se dedicaban a ser enfermeras. Y ahora muchas clínicas les gusta mucho precisamente el señor que sea el enfermero, porque hay pacientes que ameritan, por ejemplo, personas mayores o personas grandes que ameritan un enfermero que tenga mucha fuerza, ¿cierto? Entonces, eso es importante también tenerlo presente. Tenemos otra llamada, muy buenos días. Buenos días, qué pena. Habla la misma persona que acaba de hacer la pregunta, primero para agradecer la respuesta y en segundo lugar una pregunta que se me olvidó hacer ahorita que me comuniqué con ustedes para saber en qué medio se puede escuchar pues los programas de ustedes de cada 8 días, porque he intentado buscarlos en donde a veces encuentro también los otros programas de Radio Bolivariana como en Literatura para Oír o no sé, otros en Spotify, en YouTube, pero no he podido encontrarlos y quisiera saber dónde los puedo encontrar. Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Y es que nuestro programa sale en directo, entonces no lo tenemos en ninguna plataforma. Pero tú me puedes escribir a mariat.giraldo@upb.edu.co, mariat.giraldo@upb.edu.co, y si estás interesada, por ejemplo, en el ciclo del cuidado o en alguno de los otros temas que hemos trabajado, yo te los puedo compartir. Yo ya le digo a Gustavo, haceme el favor y me compartir los archivos y yo te los puedo enviar por WeTransfer para que los tengas y los puedas entonces escuchar. Ese sería pues como la posibilidad. María, sí. Perdón, ¿puedo hacer una anotación? Sí, claro. Sobre lo último que estabas diciendo con respecto a cómo hemos venido cambiando y evolucionando, que es fundamental que entendamos que aquello que creamos las personas, que creamos entre todos y todas, igualmente lo podemos reformar y crear de otra manera. ¿Sí? No es que hayamos venido a este mundo con esta ruta, sino que nos inventamos estas formas. Las generaciones anteriores nos trajeron hasta el momento en el que estamos, pero tenemos la responsabilidad de hacer los cambios que sean necesarios. Y esos cambios, quiero mencionar que las personas dentro de las casas tenemos una fuerza importantísima dentro de la familia y el hogar y hacia la sociedad. Es decir, aquellas conversaciones, discusiones, en ocasiones incluso lo que llamamos la cantaleta de las mujeres o la cantaleta del papá y la mamá para que hijos e hijas adopten unos buenos hábitos, es muy importante en este caso, porque efectivamente como desde afuera, desde la cultura nos están diciendo haga esto y lo otro, pero sabemos que tenemos que modificarlo, tenemos que estarnos recordando y en ocasiones entrar en discusiones molestas para cambiar las cosas, el curso de la cultura. Definitivamente es necesario tener discusiones incómodas, lo que llamamos pelear, pero en buenos términos, con buenas palabras, sin insultarnos, pero definitivamente nos molesta cambiar, nos dificulta generar cambios, pero hagámoslo dentro de las casas, porque si no decimos a usted le toca hoy esto, usted nunca ha tendido la cama, usted nunca ha lavado, usted nunca ha cocinado, venga que le llegó el momento, venga yo le enseño, dentro de las casas más difícilmente se va a generar ese cambio. Sí, tú te estás adelantando a una pregunta que te vamos a hacer, pero vamos a escuchar un oyente. Buenos días. Buen día, Rodrigo se comunica. ¿Cómo está, don Rodrigo? Feliz de saludarlos, agradeciéndoles la enseñanza. Ah, bueno, cuéntenos. Quisiera preguntarle a la experta si de pronto la no presencia de la mujer en el hogar no ha sido la causa de la perdición de muchos jóvenes hoy en las drogas, y si algunas mujeres no están siendo utilizadas por movimientos feministas para deformar el hogar. Es solo inquietud. Entonces, agradeciéndole la oportunidad de participar, el mejor día.
Bueno, muchas gracias, Rodrigo, y esas preguntas nos encantan. Andrea. Muchas gracias, don Rodrigo. Su pregunta es una pregunta bastante frecuente y es muy importante hacérnosla. Efectivamente, cuando nos hacemos una pregunta sobre el origen de un problema social, simultáneamente nos tenemos que hacer la misma pregunta sobre en manos de quién recae la responsabilidad de y en manos de quién recae el perjuicio de. Es decir, si nosotras vamos a crearnos un escenario, digamos, ideal en el que las mujeres debamos permanecer en las casas porque se llegó a la conclusión de que solo mediante esta medida la sociedad va a mejorar sus hábitos, digamos, los jóvenes, entrar en ciertas situaciones de vicio o perjudiciales para su salud. Si nos hiciéramos esa pregunta, estaría bien respondernos, las mujeres deben sacrificarse, es decir, el 50 y tantos % de la sociedad debe sacrificarse, no recibir un salario, no tener una jornada, no poder optar por un proyecto de vida, porque es que recordemos que las mujeres, como cualquier persona, nacemos con un deseo. Entonces nacemos o vamos construyendo los deseos más bien. Y entonces llega un momento, voy a decir, la mayoría de edad, por poner una medida de tiempo, los 18 años en el que una mujer dice, yo veo que tengo facultades para ser pintora, yo veo que tengo facultades para ser ingeniera, yo veo que tengo facultades para ser astronauta y quiero serlo y quiero matarme por esto, y entonces le diríamos socialmente no lo puedes hacer, te tienes que quedar en la casa porque socialmente dijimos que todas las mujeres deben cuidar para que las hijos e hijas tengan procesos virtuosos de vida. Entonces, haciéndonos esa pregunta un poquito al revés o dándonos esa respuesta, tenemos que decirnos, pues no, hombres y mujeres tenemos el mismo derecho a tener opciones de vida y cuidar debe ser una opción de vida. Por ejemplo, si yo decido quedarme en mi casa cuidando a mi mamá, a un hijo, a mi pareja y desempeñarme en el hogar porque hice un acuerdo con mi pareja, porque simplemente quiero hacerlo, bienvenido sea. Y cuando yo opte por eso, el Estado y la sociedad debe tener unos mínimos de garantía para quienes realizan ese trabajo, las personas que se quedan en las casas. Pero no podemos endilgarle a las mujeres y responsabilizar a las mujeres, porque entre otras es que nos hemos dado cuenta y nos muestran las investigaciones que los hombres son muy buenos cuidadores, que los hombres son muy buenos enfermeros, que son muy buenas maestros de los primeros años de vida. Entonces, ¿por qué no darles también la oportunidad de que si quieren hacerlo y quedarse en las casas haciendo trabajo de cuidado, lo hagan, la sociedad igual les retribuya y las mujeres que quieran salir de las casas igualmente lo puedan hacer? Ahí yo quiero, Andrea, complementar tu respuesta, porque digamos que él lo plantea con respecto a los jóvenes que pueden ser consumidores, que pueden llegar a situaciones pues difíciles. Realmente tenemos que aprender a ver los problemas de una manera muy amplia, muy sistémica, y cuando hay una serie de problemas como esos con los chicos, pues no solamente está la familia involucrada, muchas veces falta el papá, ¿cierto? No es solamente un asunto de la mamá, muchas veces el papá no se ocupa o abandonó el hijo o pudieron pasar muchas cosas. Estamos en un ambiente también muy complejo, los chicos tienen mucha presión de sus pares, de sus amigos, estamos en un ambiente donde el narcotráfico pulula en todos los lugares que podemos estar. Entonces, cuando hay que analizar problemáticas sociales, tenemos que analizarlas de una manera muy amplia, porque muchas veces lo que hacemos es que
queremos buscar como un chivo expiatorio, es culpa de, no es un asunto de culpa de, sino cómo todos estamos involucrados en problemáticas sociales. El mismo Estado, con las mismas políticas sociales, con los programas que supuestamente tienen que atender esa problemática, muchas veces están escritos, pero no hay esa atención, ¿cierto? Y no hay como un cubrimiento a esa situación. Entonces, un detalle, perdón, María del Tránsito, para terminar sobre la pregunta de don Rodrigo, es que también sobre el feminismo, lo que hemos estudiado es que no hay un feminismo, hay muchas formas de feminismo, sí, igual que, digamos, como hablamos, como podemos hablar de una corriente política o de un tipo de cosmovisión sobre el mundo, de visión sobre el mundo, hay posturas feministas de unos grupos digamos, muy radicales en cuanto a políticas públicas, en cuanto a sus expresiones ciudadanas, por ejemplo, en las calles. Hay otro tipo de feminismos más dirigidos a la empresa, a cómo balancear estos asuntos de vida familiar y conciliación familiar, empresarial o laboral. Hay otros feminismos en la academia que se están ocupando de estudiar con lo que llamamos lentes morados o lentes de género los asuntos del feminismo. Entonces, el feminismo es también muy distinto de país a país, incluso de hemisferio norte a hemisferio sur. Hay feminismos distintos, entonces no hay un feminismo. Y por último, lo que decías, María del Tránsito, por ejemplo, sobre los asuntos, digamos, de género, más allá de los asuntos biológicos, todo aquello que se refiere al género es de construcción constante en la cultura. Entonces, cada pasito que demos desde la casa, cada pregunta que nos hagamos, como la que nos acaban de hacer, en este caso, las personas que han llamado al programa, son muy importantes hacérnoslas dentro de las casas, con las parejas, con los hijos, con los compañeros de trabajo, con las vecinas, etcétera. Sí, porque todas estas preguntas también nos permiten aclarar cuáles son como las concepciones que tenemos, cuáles son las creencias que tenemos sobre el tema, y precisamente el programa está orientado a ampliar esas visiones. Lo que tú nos mencionas del feminismo me parece absolutamente claro, porque tenemos como la creencia de que hay un solo feminismo y resulta que hay muchos movimientos feministas y que trabajan en diferentes líneas, y que pienso también que también hay que responder a un hecho histórico, y es que sobre la mujer es donde más desigualdad se ha generado, ¿cierto? De lograr sus derechos, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a un trabajo digno, el derecho a ser cuidadas, a ser protegidas. Hay mujeres que han sido violentadas desde la historia, y ahora sí que más tenemos violencias sobre la mujer, y lo que se busca precisamente es que haya una condición de disminuir esas brechas de desigualdad. Y en la familia, ¿qué estamos haciendo para que las mujeres puedan acceder a sus derechos? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer al interior de las casas. Me parece muy rico cuando tú lo nombras al interior de las casas, Andrea, porque es allá en ese escenario donde precisamente aprendemos sobre las vivencias sociales, sobre nuestros derechos y sobre cómo nos van a ver las demás personas. Porque yo lo nombro, por ejemplo, con mi nieta. Mi nieta acaba de ingresar a la universidad, y ella desde pequeña estaba pensando: mamita, yo tengo que estudiar, yo quiero ser una profesional, cuando eso no lo escuchábamos en otros espacios. Pues anteriormente eso ni se pensaba ni se le cruzaba por la mente a nadie que una niña deseara ser profesional, y ahora la lucha está en que las niñas que estén en este momento, en esta contemporaneidad, accedan a procesos de educación que mejoren sus condiciones de vida, ¿sí? Y que ese es como el sentido del programa que estamos trabajando, o sea, que esa economía del cuidado realmente
se redistribuya todo ese trabajo doméstico y que todas las personas puedan alcanzar sus metas, sus proyectos de vida y que entre todos aportemos. Andrea. Sí, tal cual lo estás diciendo, creo que cada persona, estoy convencida que cada persona tiene un papel definitivo en este tema. Donde estemos, pongámonos las gafas moradas, así las llamamos, visibles o invisibles. Pero, por ejemplo, mencionabas que los varones están entrando a ocupar muchos puestos de trabajo como chefs, e incluso en las casas también. Mi esposo, yo veo a mi esposo y a muchos otros papás cercanos metiéndose de lleno en las cocinas. Ahí, una vez sucede esto, mirar este escenario y decir, ve, este señor está cocinando, ve quién está lavando. La mayoría de las veces cuando el señor cocina, una mujer lava, porque también en eso vemos, en los cuidados, unas categorías, lo que llamamos trabajos de cuidado limpios, que son como mercar, ir por las calificaciones de los hijos, o por ejemplo cocinar, que tiene un estatus mayor dentro de los cuidados, pero por ejemplo lavar los platos, digamos que no es tan divertido porque nadie aplaude al que lava platos o a la que lava platos, en cambio a la que cocinó o a quien cocinó sí se le aplaude, y ahí vamos metiéndonos como en cada tema, vamos aprendiendo un poquito más para dentro de las casas. En el trabajo, mirar, ve cómo llegó esta señora al trabajo, cómo llegó esta ingeniera, cómo llegó esta secretaria. Y si tenemos la conciencia de que esa secretaria, esa ingeniera, esa arquitecta, seguramente fue la primera que se levantó en su casa ese día, seguramente llega más cansada al trabajo, y cuando llega a su casa, estamos hablando de estadísticas, no de cada casa. Ojalá haya muchas. Ojalá fueran muchas ingenieras. Andrea, se nos está terminando el tiempo. Ponernos las gafas donde estemos. Sí. Andrea, agradecerte inmensamente tu participación en el programa de hoy. Nos encantaron esas llamadas que nos hicieron las personas, porque eso da cuenta de que hubo un movimiento de pensamiento en nuestros oyentes. Agradecerle a Gustavo, recordarles que nuestro programa va a las 11 de la noche, a las 3 de la mañana por www